Sí que os voy a pedir, como veis en la pantalla, que desconectéis el audio y la cámara durante la sesión para que no haya problemas con el audio, sobre todo para que no se me oiga a mí repetido y que se escucha fatal. Y nada, todas las dudas que tengáis, como yo estoy compartiendo pantalla para que podáis ver lo que os estoy explicando, las van a contestar, la va a contestar mi compañera Cristina García en el chat que tenéis. Si no, de todas formas, podéis luego contactar con vuestro gestor comercial para cualquier duda que tengáis o con contacta@edb.net, ¿vale? Pues para empezar, para que os hagáis una idea de cómo va a ser la presentación, primero os voy a contar las claves de nuestros proyectos y en qué se fundamentan, y luego haré un recorrido por las diferentes fases en las que están estructurados. Y ya finalmente los recursos extra que tenéis a nivel digital a vuestra disposición en el espacio personal para que podáis personalizar los proyectos. Entonces, como sabéis, los vais a tener en papel, pero luego tenéis además un espacio digital en donde tenéis recursos extra para poder ampliarlos o personalizarlos. Ya que, como sabéis, no existe una única metodología basada en proyectos y para considerar que se está empleando esta metodología se deben contemplar diferentes elementos, que son los que hemos tenido nosotros en cuenta para elaborar estos proyectos, ¿vale? Lo principal es que se debe tener en cuenta que dentro del proyecto se contemple una meta, que se desencadenen una serie de acciones vinculadas a lograr esta meta y que el protagonista del proceso de aprendizaje, como sabéis, sea el alumno, sea él el que tome decisiones, investigue, realice tareas y logre alcanzar esta meta. En cuanto a la metodología de BP, todos los que estamos aquí sabemos que consiste en que los alumnos lleven a cabo un proceso de investigación y creación que culmina con la respuesta a una gran pregunta o a la resolución de un problema a través de la creación de un producto. Y trabajar con esta metodología pues implica un trabajo previo por vuestra parte muy importante. Ya sabéis que pues los proyectos han de planearse, diseñarse, temporalizarse, llevar a cabo pensando en el alumno y además incorporar de manera natural los contenidos y estándares o indicadores de aprendizaje establecidos por el currículo. La implementación, además de la BP, permite que se puedan diseñar los temas itinerarios de aprendizaje, como sabéis, con mucha mayor libertad o flexibilidad que trabajar por áreas, y esto es lo que os atrae a muchos de vosotros o a colegios enteros. Por lo que además de llegar a una conclusión satisfactoria de todo el proceso de aprendizaje a través de esta investigación, ayudamos al alumno a desarrollar las competencias clave. Para que esto sea posible, como sabéis, es necesario que el aprendizaje sea significativo, por lo que una de las claves de nuestros proyectos es que lo que vais a encontrar es que se proponen experiencias significativas y próximas a las afinidades de los alumnos y se ha procurado que sean actividades que despierten el interés y su curiosidad de forma natural, así como le permite al alumno relacionar los conocimientos nuevos con los que ya posee. Es decir, que el aprendizaje debe ser funcional para que sea significativo, o sea, que hemos procurado que el aprendizaje que ellos tengan sea aplicable y les sirva para algo en su día a día. ¿Vale? Esto es un factor fundamental y es transversal, que el alumno deba ser el protagonista de su propio aprendizaje. ¿Vale? Para ello debe tomar conciencia, como sabéis, de cómo aprende, qué recorrido ha realizado, cuánto le falta por recorrer y que, como os decía, conecte lo que está aprendiendo con sus conocimientos anteriores. Además, otra de las claves es que los proyectos que os facilitamos permiten conectar con la realidad de los alumnos, con su entorno, con sus intereses y motivaciones, como os decía, personalizando así el aprendizaje. Los alumnos, como sabéis, deben tener tiempo para reflexionar sobre lo que saben y lo que necesitan saber para alcanzar el objetivo que tenga el proyecto, ese reto, lo que les hace avanzar en su aprendizaje de manera coherente. Así que
El contexto debe ser cercano a ellos, porque ya sabéis que la única forma de que puedan tomar parte activa de su proceso de aprendizaje, por lo que todos nuestros proyectos están contextualizados en entornos cercanos y sitúan al alumno en el centro de la mirada, convirtiéndolos en los verdaderos protagonistas de su aprendizaje. Además, sí que es otra cosa importante que debéis saber es que los proyectos de DB os facilitan a vosotros la integración de las metodologías activas, como son las rutinas y destrezas de pensamiento, la gamificación y el trabajo cooperativo, con lo cual ahora os enseñaré con un proyecto de ejemplo cómo a vosotros en la guía docente os aparecen de forma natural dentro de la secuencia de aprendizaje estas propuestas de metodologías activas para aquellos que las queráis llevar a cabo. Ya sabéis que muy ligado al trabajo con proyectos está también el trabajar a través de cooperativas. Otra de las claves es que los proyectos de DB desarrollan las competencias y las habilidades del siglo XXI, como os decía, a través del desarrollo de las inteligencias múltiples y porque son proyectos interdisciplinares, es decir, que os vais a encontrar un catálogo con una oferta de proyectos que trabajan las ciencias naturales y otros las ciencias sociales, pero debéis saber que integran además de manera natural otras materias. Con lo cual, dentro de vuestra guía y dentro del propio proyecto, donde hay un mapa donde os aparecen los contenidos que vais a trabajar, vais a ver que además de los contenidos específicos de naturales o de sociales, aparecen los contenidos que vayáis a trabajar en ese proyecto de matemáticas, de lengua, de plástica, etc. Por otro lado, los proyectos de DB permiten que el aprendizaje sea activo, como os decía al principio del todo, propuestas de que el alumno aprenda haciendo y colaborando con los demás a través de la investigación, la resolución de problemas, la iniciativa, las propuestas de experimentación que os vais a encontrar en los proyectos, ya que sabéis que aprendemos mejor cuando nosotros nos sentimos retados, cuando se nos plantean diferentes cuestiones, ya que esto supone un conflicto cognitivo y hace que nuestra mente se active. Además, con los proyectos de DB fomentamos las relaciones interpersonales y la aceptación de las diferencias, ya que hacemos propuestas para que los alumnos aprendan a organizarse, a respetarse, a colaborar entre ellos, a que sean capaces de proponer ideas y también que escuchen las de los demás, con la idea de que todos sabemos que aprendemos mejor y de forma más duraderas cuando sentimos emociones positivas, cuando nos sentimos motivados, cuando tenemos un buen nivel de autoestima y sentimos que lo que hacemos y que nuestro esfuerzo vale la pena, que lo podemos usar en nuestro día a día y que la parte del trabajo que hacemos cada uno vemos que revierte en el beneficio de todo el equipo. Además, los proyectos de DB atienden a la formación integral del alumno, no solo en cuanto a los contenidos curriculares de las diferentes áreas, sino que también hemos tenido en cuenta las diferentes inteligencias, como os decía, y además incorpora el trabajo en valores, tanto con ellos mismos como con los demás y con la sociedad. Entonces, ahora que os he contado a nivel general las claves de nuestros proyectos y el por qué son así y su fundamentación, os voy a contar las fases en las que están estructurados. Siempre en todos los proyectos os vais a encontrar estas 4 fases, siempre partimos de un reto y hacemos una propuesta a través de la investigación en los que los alumnos podrán crear algo nuevo que dé respuesta al reto planteado y que posteriormente ellos van a presentar. ¿Por qué partimos de un reto? Por todo lo que os acabo de decir anteriormente, ¿vale? Para partir de conocimientos previos a través de este reto, que los alumnos activen sus conocimientos previos para dar respuesta, porque supone un conflicto cognitivo, entre lo que sabemos y lo que queremos saber. Fomenta la motivación y la curiosidad, al estar contextualizados en su entorno cercano es algo que les interesa ya que ellos pueden aplicar en su día a día, por lo que es funcional, y además facilitamos la metacognición, lo que ellos saben, qué es lo que tienen que aprender y cómo lo van a hacer.
Esto, por ejemplo, que veis aquí, ahora os lo enseñaré dentro del espacio digital con un proyecto de muestra, es una propuesta del cuaderno del alumno, en donde, como veis, os vais a encontrar en el lateral con diferente color, en color rojo, la fase del reto, para que ellos sepan en todo momento y vosotros en qué fase estáis, además de ponerlo aquí, en donde se les hace esta propuesta. En este caso, pues les llega una carta en donde los alumnos tendrán que dar respuesta al reto que se les está. En la fase de investigación os vais a encontrar actividades dirigidas a generar ideas, a que ellos elaboren propuestas y seleccionen las más adecuadas antes de ponerla en práctica. Es decir, los alumnos van a seguir unas pautas claras que vosotros os vais a encontrar en la guía y ellos en el cuaderno del alumno, pero van a ser ellos los que decidan las características del producto final que tienen que elaborar para dar respuesta a ese reto. En la fase de creación, el alumno es donde aporta información propia sobre el tema y se responsabiliza de su propio aprendizaje interaccionando con él para adquirir las competencias que le permitan resolver este reto. Con lo cual, vosotros lo que os vais a encontrar y los alumnos es en esta fase de creamos que veis aquí en verde, que los diferentes pasitos que tienen que ir dando ellos para crear a través de diferentes talleres, experimentos y actividades esta creación del producto final, que dará respuesta al reto inicial. Y finalmente os vais a encontrar esta parte de presentación con actividades relacionadas con esta difusión del producto final, en donde ellos van a tener y vosotros también orientaciones para conseguir una presentación oral detallada, que sea clara, que sea dinámica y comprensible. ¿Vale? Trabajar también esta competencia con ellos y que sean capaces de presentar a sus compañeros de aula o incluso a compañeros de etapa o ciclo. Bueno, ya no hay ciclos, pero de esa etapa este proyecto o este producto final. En cuanto a la evaluación, sabemos que es la parte más costosa, por decirlo así, en cuanto a tiempo y más difícil de llevar a cabo, con lo cual desde DB hemos hecho también un esfuerzo muy grande en que la evaluación del proyecto os sea a vosotros sencilla de hacer. Ahora os voy a enseñar diferentes recursos que tenéis para evaluar el proyecto, pero tenéis recursos para evaluar fase a fase el proceso de aprendizaje de vuestros alumnos. ¿Vale? Decimos que es auténtica porque está centrada en la evaluación o realización de tareas relevantes y complejas y tenéis la evaluación, propuestas de evaluación tarea a tarea del proyecto. Es competencial porque el eje central son las competencias claves y además de valorar en las herramientas que os damos el dominio de los contenidos, la evaluación os facilita, os ayuda a desarrollar las habilidades también interpersonales como el pensamiento crítico, la cooperación, comunicación, resolución creativa de problemas, es decir, que vais a tener herramientas para evaluar no solo los contenidos, sino también estas habilidades interpersonales. Y luego decimos que es continua porque atendemos a todo el proceso del proyecto, a todo el proceso de aprendizaje a lo largo del proyecto, teniendo en cuenta también la participación, la actitud, la iniciativa, la colaboración, los resultados del aprendizaje global, y además la integración de diferentes ámbitos como son el lingüístico, el matemático, el social, el artístico, el personal, a través, como os digo, de diferentes instrumentos, como propuestas que os damos de registros de observación, cuestionarios, portfolio, a través de diferentes rúbricas, etcétera, ¿vale? En cuanto a qué proyectos tenéis disponibles ahora mismo en el catálogo, como estáis viendo aquí, tenéis de ciencias naturales 3 niveles. El nivel es indicativo, por ejemplo, nivel 1 pues sería para primero o segundo, nivel 2, tercero y cuarto, y nivel 3, quinto y sexto. Es por niveles y no por cursos, porque dependiendo de la comunidad autónoma, como sabéis, tanto en ciencias naturales y ciencias sociales son las dos áreas que curricularmente son más diversas en cuanto a territorios o comunidades, con lo cual, dependiendo de vuestra comunidad, pues trabajaréis los proyectos en un curso o en otro. Que sepáis que, como os decía al principio del todo, son contenidos curriculares, os vais a encontrar en la programación de aula qué contenidos estáis trabajando y
en cómo llevar a cabo cada uno de los proyectos y la temporalización, ¿vale? Tenéis aquí los diferentes títulos, si no ahora haré alusión a la página web en donde podéis acceder para ver esto que os acabo de contar, las claves, las fases, qué proyectos tenemos, podéis incluso acceder a una demo para ver si alguno de estos proyectos os interesa, ver realmente cómo son estos proyectos. En el caso de ciencias sociales, además de tener el nivel 1, nivel 2 y nivel 3, este año sacamos también este nivel de empezamos primaria para hacer un puente, por decirlo así, para los alumnos que vienen de infantil y pasan a primaria con este proyecto, ¿vale? Sobre todo la diferencia principal, aunque sigue las mismas fases, es en el tema de la lectoescritura, ¿vale? Para aquellos centros en los que todavía en primero de primaria no tengan afianzada la lectoescritura, en este proyecto lo que os vais a encontrar son más dibujos, la letra todavía ligada, o sea, con menos texto para que les sea más sencillo de realizar a los alumnos. Entonces, os voy a explicar ahora un poco qué elementos tendría el alumno y qué elementos tendríais vosotros para llevar a cabo este proyecto, ¿vale? En cuanto a material del alumno, lo que van a tener ellos en papel es su cuaderno donde van a plasmar las evidencias de aprendizaje que están haciendo con los diferentes, pues si tienen que hacer un experimento o un taller, luego lo que harán será plasmar en este cuaderno, como si fuera un portfolio, esa evidencia de aprendizaje. Además, disponen de una revista en donde tienen todo el material necesario para que realicen la fase de investigación. Es decir, no tenéis que recurrir a otros recursos de terceros en Internet para buscar información, sino que ya os la damos organizada en esta revista para que los alumnos siempre investiguen en un entorno seguro, que es nuestra revista o en el espacio personal que ellos tienen disponible, donde pueden buscar dentro de la biblioteca diferentes recursos para ampliar la información. Y además se van a encontrar este mapa mental para ir rellenando según van realizando el proyecto con los conceptos clave, con la idea de ir consolidando el aprendizaje. En cuanto al espacio personal, como veis aquí, tenemos diferentes pestañas. Siempre vosotros vais a tener acceso a todo lo que ve el alumno, con lo cual tenéis aquí el cuaderno del alumno digitalizado, la revista digitalizada, una biblioteca del proyecto con recursos expresamente seleccionados para, como os decía, llevar a cabo la investigación de este proyecto, la propuesta del mapa mental y luego una biblioteca más general con más de 10.000 recursos, ya que, como os he dicho, son recursos interdisciplinares, con lo cual, si vosotros queréis ampliar todavía más el proyecto, podéis personalizarlo y, además de tener la biblioteca con recursos específicos de este proyecto, tenéis esta biblioteca que tenéis recursos de diferentes áreas y edades para poder ampliar la información e incluso meter contenidos de otro área que nosotros no hayamos contemplado y podéis acceder a los recursos de ese área a través de esta biblioteca. Esta sería, por ejemplo, la biblioteca del proyecto. Como veis, estoy en el proyecto de Smart Home, en la fase de investigación y como veis aquí abajo tenéis las diferentes pestañitas de presentamos, creamos e investigamos para clicar en cada una de las fases y poder ver aquellos recursos específicos que van a necesitar los alumnos para ampliar la información de esa fase en concreto. ¿Vale? Sobre todo es para ahorraros tiempo a vosotros en cuanto a tener que buscar material complementario o de refuerzo o ampliación del proyecto, para que ya lo tengáis aquí organizado y también para que los alumnos estén investigando siempre dentro de un entorno seguro. En cuanto a los recursos que vais a tener vosotros y para el aula, vais a tener la guía del proyecto. Como os decía, os va a aparecer fase a fase, cada una, dentro de cada fase, cada una de las actividades que vais a desarrollar y qué contenidos estáis desarrollando en cada actividad, la secuencia didáctica de esa actividad y luego además una guía metodológica de las metodologías activas. Para aquellos que queráis trabajar o estéis trabajando con aprendizaje cooperativo, rutinas y destrezas de pensamiento, tenéis aquí todas las técnicas detalladas para poder trabajarlo. Así como va a haber un mural para el aula con las diferentes fases del reto para que lo colguéis en la pared y vayáis plasmando evidencias de aprendizaje dentro de cada una de las fases.
Siguiendo dentro del espacio personal, como habéis antes os he explicado, el espacio del alumno, dentro del apartado de recursos, de la pestañita que veíais, lo que vosotros vais a tener son recursos extras a los que vienen ya dentro de la guía docente. Os vais a encontrar, si estáis trabajando por cooperativo, pues aquí las tarjetas de roles de cooperativo para que las podáis imprimir y asignar a los alumnos, murales de rutinas de pensamiento, propuestas para que hagáis un diario de equipo, ya que dentro del cuaderno del alumno, al final de cada fase, ellos tienen una página que es una propuesta de diario, donde ellos van a reflexionar, como decía al principio de todo, sobre su proceso de aprendizaje y qué es lo que han aprendido en esa fase del proyecto. Pero además tenéis esta propuesta de diario de equipo para que cada uno de los equipos de trabajo pueda hacer también una reflexión conjunta sobre cómo están trabajando en equipo. Un mural del proyecto, organizadores de destrezas y más recursos para la gamificación. En el apartado de gestión lo que vais a encontrar es la guía del proyecto con el solucionario, o sea, la guía que tenéis vosotros en papel, la guía metodológica también digitalizada y la programación del proyecto en Word para que vosotros, si la personalizáis, pues podáis editarla. Y luego en la pestaña de evaluación lo que os vais a encontrar, como os decía, es fase a fase los diferentes recursos necesarios para evaluar tarea a tarea cada una de estas fases del proyecto. ¿Vale? Luego una pauta general para la valoración del proyecto por vuestra parte, porque sabemos que muchas veces cuando estáis iniciando los proyectos pues os surgen dudas, vosotros también reflexionáis sobre todo el proceso que habéis seguido a la hora de implementar este proyecto, con lo cual os damos aquí pautas no solo para valorar el proyecto de los alumnos, sino también para que os autoevaluéis y poder ir mejorando o cómo poder reflexionéis, cómo podéis mejorar para el siguiente proyecto, ¿vale? Y además aquí una rúbrica del proyecto. En cuanto a la guía del proyecto, de la que disponéis vosotros tanto en papel como en digital, lo que vais a ver aquí es, para que no perdáis tiempo, como os decía al principio, en toda esta parte previa de realización del proyecto, de planificación, tenéis aquí la planificación sesión a sesión, ¿vale? Veis que está dividido por colores, el reto en rojo, investigamos en azul, creamos en verde y presentamos en naranjita. Os vais a encontrar las sesiones para cada una de estas fases, qué contenido vais a trabajar y luego si tenéis que hacer algo previo a la sesión, como puede ser imprimir el diario de equipo, las tarjetas de rol o algún otro material que tengáis que preparar para llevar a cabo un taller, pues una goma, un vaso de plástico, bricks, cosas así, pues os lo pone aquí debajo para que sepáis el día antes de la sesión que necesitáis pedirle a los alumnos que traigan ese material o prepararlo vosotros mismos, ¿vale? Entonces tenéis aquí todo el recorrido, con lo cual tenéis temporalizada también la duración del proyecto. Esto es una propuesta, como os digo, no hay un único proyecto y al ser una propuesta luego vosotros lo podéis adaptar a mayor profundidad a los intereses de vuestros alumnos e ir incorporando diferentes actividades. Además, disponéis de este mapa de contenidos dentro de la guía, como os decía, en donde vais a ver qué contenidos estáis trabajando y de qué área. Como os digo, puede ser un proyecto que principalmente trabaje el contenido curricular de naturales o de sociales, pero además vais a trabajar contenidos de otras áreas, como en este caso de lengua, matemáticas, que os aparece en la programación de aula, pero además en este mapa de contenidos pues estáis viendo los diferentes contenidos y subcontenidos, por decirlo así, que estáis trabajando a lo largo del proyecto por cada una de estas áreas. Como os digo, son interdisciplinares. Y luego, para que os hagáis una idea de cómo es la secuencia didáctica de cada una de las tareas, os va a aparecer en vuestra guía las fases, en qué fase estáis, el color de la fase y luego cada una de las tareas, qué inteligencias múltiples estáis trabajando, una vista en miniatura de qué material va a necesitar el alumno, pues estas páginas de la revista y estas páginas de su cuaderno, y os indica aquí qué páginas son, qué contenido estáis trabajando y luego siempre organizado introducción, desarrollo y cierre de esta tarea. Además, si tenéis la posibilidad de acceder a los recursos digitales dentro del aula o en casa, os ponemos aquí qué recursos digitales están asociados a esta tarea en concreto.
y luego siempre en todas las tareas os vais a encontrar propuestas de refuerzo del contenido o itinerarios alternativos, ¿vale? Como os digo siempre, para que podáis personalizar el proyecto, así como la propuesta de experimentación relacionada con esta tarea, qué material vais a necesitar, etc. En cuanto al tema de evaluación, aquí veis en mayor detalle qué recursos os estamos proporcionando para cada una de las fases, como veis aquí, registros de observación, cuestionarios, pauta para evaluación del portfolio, para evaluación del producto final, y vais a tener esta pequeña caja en donde os vamos a indicar qué recursos os hemos recomendado para evaluar cada una de las tareas de cada una de las fases, como veis aquí, ¿vale? Con la idea de que tengáis una rúbrica integrada del proyecto que además integra la ponderación de la autoevaluación de los alumnos con su diario de aprendizaje y la coevaluación con la propuesta de diario de equipo que os decía, ¿vale? Entonces, eso es a nivel general, las claves del proyecto, las fases como hemos visto, qué materiales tiene el alumno y qué materiales tenéis vosotros como profesores para llevar a cabo la secuencia didáctica, la planificación de todo el proyecto y la evaluación. Como os he comentado, tenéis en la página web de proyectos de primaria toda la información en cuanto a nuestras claves. Y si queréis más información, podéis, como os decía, con vuestro gestor comercial, con contacta@edb.net. Y además tenéis este webinar grabado para que si tenéis dudas o queréis con algún otro compañero comentar los proyectos, a través de nuestro canal de YouTube podéis volver a ver este vídeo. También en la página web podéis solicitar una demo para ver los proyectos que tenemos y ver en digital todos los recursos que tenéis disponibles. Y nada más, por mi parte esto es todo. Cualquier consulta que no haya sido respondida en el chat podéis escribir a vuestro gestor comercial, como os decía. Y nada, muchas gracias a todos por vuestro tiempo una vez más. Un saludo.